Buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí el dirigirme a ustedes para hacer referencia a las lecciones que estaremos viendo en la reunión varonil los días lunes por la noche. Como hemos mencionado en otras ocasiones, buscaremos mejorar esta presentación. En esta ocasión lo hacemos como lo hemos hecho en otras ocasiones, en una forma muy sencilla, en un archivo audible. Hacemos llegar a ustedes la lección número 1 que nos ocupa estar viendo en este trimestre en el cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, y que el tema general de las lecciones es: hermanos santos, considerad a Cristo Jesús. Esto está sacado del versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos, que es la epístola que estaremos estudiando en este trimestre. A manera de introducción, como sabemos, también en el trimestre estaremos estudiando esta epístola de Hebreos, de la cual se desconoce su autor, pero hay bases para establecer que fue el Espíritu Santo quien inspiró al que redactó esta epístola. Su tema u objetivo principal es la exhortación a sus destinatarios. Esto lo dice Hebreos 13:22. También en la misma epístola de Hebreos menciona a Timoteo, y eso está en el versículo 23 del capítulo 13. Se puede mencionar que quien lo escribió fue conocido de Timoteo y por lo tanto fue escrito antes del año 70, en el cual fue destruido el templo en Jerusalén. Pero independientemente de quién escribió o a dónde y qué iglesia en particular fue enviada por primera vez esta hermosa epístola, a través de los siglos se ha considerado correctamente como un mensaje relevante, de suma y de vital importancia, y con un mensaje poderoso para los creyentes, porque es un mensaje proveniente de Dios, quien nos habla en este tiempo a través de su Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Nuestro cuaderno, El Camino Nuevo y Vivo, dice en su introducción: observemos la primera palabra que la que inicia en nuestra Biblia, de la epístola de los Hebreos. Esa palabra es Dios. Enseguida el tema del que trata es el Hijo. Esto nos ubica en el asunto por el cual el Espíritu Santo dirigirá al lector profundizar nuestra comprensión de Dios y sus propósitos, presentándonos distintas perspectivas de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Al considerar este tema, hermanos santos, considerad a Cristo Jesús, estaremos analizando cómo nos ha presentado Dios a su Hijo amado, para así iniciar o fortalecer nuestra comunión con Él. En forma paralela, tendremos siempre presentes los peligros que acechan nuestra relación efectiva con nuestro Dios. Y así estaremos viendo, hermanos, 10 lecciones. En esta primera lección, el título es Sentado a la diestra de la majestad. Y el texto clave lo tenemos en el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este hermoso versículo, este hermoso texto, es considerado por muchos escritores bíblicos como el versículo clave de esta epístola a los Hebreos, el cual contiene grandes verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos en primer lugar. Dice el versículo: el Señor Jesucristo no solamente es la imagen de Dios, sino que también es Dios mismo. Es el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento en forma personal con Abraham, con Moisés. También habló a través de un ángel con Jacob, y también lo hizo en visiones con Isaías.
Y en el versículo 2 de la epístola nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En esta primera parte del texto podemos considerar y tomar siempre en cuenta, hermanos, debemos tener presente que el Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Pero más importante es que consideremos que es el mismo Dios quien nos está hablando. En segundo lugar, Él, es decir, el Señor Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas, Él es quien sostiene, Él es quien mantiene, Él es quien provee con su poder todas las cosas en el universo. Según Juan 1:3 y Colosenses 1:16, nos dice al inicio de estos textos: todas las cosas por Él fueron hechas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Él es, hermanos, el Señor es quien sustenta todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Enseguida nos dice que también Él nos purificó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dándonos salvación y vida eterna por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Por este hecho debemos alabarle, adorarle, obedecerle y dar nuestra vida a su servicio. Si nosotros entendemos y comprendemos estas verdades, no habrá excusa para que nosotros lo hagamos, hermanos. La invitación es esa, que consideremos la voz de Dios. Al final del texto podemos ver que el Señor Jesucristo acabó su obra de redención. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Él satisfizo al Padre en todo y ahora está intercediendo por nosotros. Esa es una realidad, hermanos. Él está orando por nosotros cada día. En estos momentos difíciles que vivimos no escapa pues a que nosotros dejemos de entender y comprender que el Señor Jesucristo está orando por nosotros para que seamos nosotros protegidos de este virus que hay en nuestra ciudad, en nuestro México y en el mundo. Sí. También nos dice Apocalipsis 5:13 al final: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Enseguida nos dice la Biblia que los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos, ¿cuál es nuestra reacción y actitud ante estas hermosas verdades, estas hermosas promesas? Si ustedes ya las han hecho suyas, son nuestras, debemos apropiarnos de ellas, debemos de confiar en Dios, que Él está con nosotros. Él hizo su obra y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso, hermanos, tengamos presente esto en nuestras vidas. Son situaciones y momentos difíciles, pero nosotros con fe, ¿sí?, debemos alabar a nuestro Señor, debemos amarle, servirle, y ahora que estamos en nuestros hogares, dediquemos ese tiempo que en muchas ocasiones en los traslados de ir y venir a la iglesia, de estar ocupados yendo de un lugar a otro en las diversas actividades, hoy tenemos el tiempo necesario, tenemos el tiempo suficiente como para que nos sentemos a meditar y a escudriñar la palabra, que con el aborigen de la vida, con el movimiento diario, cotidiano que había en días pasados, cuando salíamos al trabajo y a cumplir diversos compromisos, a veces, quizá algunos de ustedes, por falta de tiempo, dejaron de leer la palabra.
Y recordemos, hermanos, no cambiemos lo urgente por lo prioritario. Nuestra prioridad debe ser nuestro Dios. A Él es a quien debemos rendir nuestra vida y darle nuestro tiempo. Bien, hermanos, los siguientes bloques del cuadernito que habla de la lección, primeramente en la introducción y la lección, hay preguntas bastante interesantes e importantes que tienen su base bíblica, es decir, al final de estas preguntas están los versículos. Muchas de las preguntas son literales, o sea, lo podemos contestar y espero que lo hayan contestado. No dejen de leerlos, hermanos, llenar sus cuadernitos y que puedan ustedes prepararse para que cuando oigan este breve y sencillo mensaje, pues solamente ustedes van a recordar y profundizar más de lo que ustedes ya previamente han estudiado. Pasaremos, hermanos, a la asimilación, que es la parte final del cuaderno. Según la lectura de hoy, nos dice el cuadernito: ¿por qué está calificada nuestra salvación como grande? Es una pregunta. ¿Por qué está calificada nuestra salvación como grande? No sé qué contestaron ustedes, pero en forma personal yo puse que ¿por qué es considerada grande? Mi respuesta es porque grande y poderoso es quien nos la dio, y además pagó un precio muy alto para que nosotros disfrutemos esa salvación. El no considerarlo así, nosotros no estamos dando el valor de esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos dio. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio que pagó el Señor Jesucristo para pagar nuestra salvación, para librarnos de la esclavitud, de las cadenas del pecado en que nosotros estábamos. Hoy tenemos y gozamos libertad. Y no nos costó nada a nosotros, pero tuvo un precio que nadie podía pagarlo. Solo la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta 2 dice: ¿qué entiende usted por descuidar la salvación? Yo le puse como respuesta, hermanos, es abandonar o descuidar, desatender y no poner cuidado en lo que el Señor le costó mucho para darnos esta bendición de ser salvos. Eso es el descuido de nuestra salvación, hermanos. Y el descuido de nuestra salvación, quiero decir que no porque ustedes dejen de hacer cosas o que no estemos ahora reunidos en el templo van a perder la salvación. No, la salvación ya la obtuvimos al confesar a nuestro Señor como Salvador personal, pero sí podemos descuidar esto si nosotros no escudriñamos la palabra. Si no lo hacemos, hermanos, estamos haciendo vana la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que darle atención, prestar atención y darle tiempo para que confirmemos y reafirmemos nuestra fe cada día leyendo las Escrituras y no descuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. En la pregunta 3 dice: anote actitudes o acciones en las que el creyente puede incurrir y que manifiesten que ha descuidado su salvación. Y hermanos, yo no sé ustedes qué pusieron de respuesta a esta pregunta. Yo le puse, hermanos, y se las comparto, mi respuesta. Son actitudes de indiferencia, es decir, confiarse y no hacer nada para reafirmar su fe y crecer espiritualmente. Recordemos, hermanos, que la única forma en que nosotros podemos crecer espiritualmente es leyendo la palabra de Dios, haciendo su voluntad, que la tenemos en la Biblia. Por eso, Primera de Pedro 2:2 dice: desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Al alimentarse diariamente de la palabra, alcanzará la madurez espiritual. Hermanos, esa es una realidad. Los niños, para que crezcan, tienen que alimentarse, y el niño, cuando es niño, precisamente lo que dice la palabra de Dios, requiere de esa leche materna, de esa leche que le nutra, que lo proteja precisamente contra estos gérmenes patógenos, como estos virus que están azotando. Quien fue amamantado por la leche materna tiene más defensas en sus cuerpos. Y hermanos, así es la palabra de Dios. Si nosotros leemos día con día, estaremos alimentados de la palabra, estaremos nutridos de la palabra y estaremos firmes en la fe. Y aunque vengan las acechanzas del enemigo, nosotros estaremos dispuestos, firmes en la fe, para decir no a lo que el enemigo ofrece. Por eso Hebreos 5:14 también nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, si nosotros nos alimentamos de esa leche espiritual que es la palabra de Dios día con día, va a llegar un momento en que nosotros ya maduramos espiritualmente y esos rudimentos de la palabra quedarán ahí y nosotros avanzamos en el conocimiento de la palabra, alcanzando esa madurez espiritual para que nosotros discernamos el bien y el mal en una forma clara en nuestras vidas y podamos nosotros de esa manera estar y permanecer firmes en el Señor. La pregunta 4 de lo leído: ¿qué podemos tomar que nos sea útil para cuidar nuestra salvación? Mi respuesta, hermanos, es todo lo que leemos. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es toda la escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para amonestar. O sea, es útil para nosotros todo. Entonces, para mí es todo. No hay una parte que me interese más que otra. Toda la palabra de Dios es útil, porque toda la palabra de Dios es así, útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. Entonces, hermanos, puede ser que hay porciones de la Biblia, por ejemplo, el texto que dimos, que es tan interesante y tan importante, que nos habla de las 5 manifestaciones del Señor. Ahí están 5 manifestaciones que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y si le damos nosotros la importancia a ese versículo, estamos dándole la importancia a la palabra de Dios en general. Entonces, hermanos, tengan presente, toda la palabra es útil para enseñar y nos exhorta a nosotros cada día a que la escudriñemos para que así estemos firmes en el Señor. Y en la última pregunta dice: escriba un compromiso que le lleve a atender diligentemente lo que ha oído en esta lección. Eso lo dejo a su propio criterio y su propia respuesta, hermanos. Yo deseo y espero en el Señor que ustedes puedan hacer un compromiso sincero ante el Señor, de escudriñar la palabra de Dios para que ustedes puedan enseñarla a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. Es hermoso que ahorita como familias, hermanos, porque al no estar en la iglesia, cada hogar es bendecido por el Señor, porque el mismo Señor dijo: donde están 2 o 3 reunidos, y si ahí está papá y mamá, los hijos, nietos, bueno, pues ahí está el Señor trabajando en ustedes. Hermanos, esta es en una forma sencilla la lección número 1, y si Dios permite, nos estaremos viendo o escuchando ustedes la lección número 2, que nos corresponderá el próximo lunes. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima.